Muy buenos días, queridos hermanos. Yo no sé si se ha proyectado el vídeo de la creación. ¿Lo hemos visto? Vamos a verlo porque es muy breve y me parece que merece la pena que lo veamos. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestra alma. Sencillito, directo, pero qué bonito es saber que en todo el mundo la Iglesia Adventista a nivel mundial está reconociéndole a Dios como el creador de todas las cosas, de todo lo bueno. Nosotros queríamos sumarnos a este reconocimiento de que Él es nuestro Dios y nuestro creador. Muy bien, es un placer estar con vosotros. Quiero agradecer porque ha sido una sorpresa para nosotros. Sí, es el día del pastor hoy y bueno, pues el día del pastor es casi todos los días porque uno se siente, no os voy a decir cargado, a veces hay mucho trabajo, pero no os imagináis el placer y el privilegio que supone serviros. No hay dicha más grande, no hay labor y responsabilidad más hermosa que la que el Señor ha tenido a bien conceder a este siervo junto con mi esposa. Poderos servir no resulta difícil cuando hay amor, el amor que sentimos de vuestra parte y el amor que sentimos hacia vosotros. Así que nuestra gratitud por este detalle, que no es otra cosa sino muestra de vuestro cariño hacia nosotros. Así que nos sentimos muy honrados de trabajar, de serviros y de servir en esta querida iglesia de Aluche. Señor os bendiga mucho. Vamos a tener a continuación un momento precioso, tal y como se señalaba. Vamos a presentar, Miguel y Leticia han querido que pudiéramos presentar en esta mañana a su hija Alesia Catalina. Vais a ver qué bonito, porque el nombre tiene un significado precioso. Vamos a verlo ahora. Y ya hemos dicho que la dedicación, la presentación de un bebé al Señor tiene todo el respaldo bíblico. Los padres acercaban a sus niños para que Jesús les impusiera las manos, los bendijera. Jesús mismo fue presentado en el templo después de nacer a los pocos días para que fuera bendecido. Luego, está respaldado por la palabra de Dios, ¿no? La hermana White, ella habla de la responsabilidad que los padres, Leticia, que los padres tenemos. Dice la hermana White en Conducción del Niño, la educación del niño exige la comprensión de la voluntad de Dios. Por parte de los padres, se entiende. Los padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades
a menos que tomen la palabra de Dios como una regla en su vida. Y otro pensamiento: no hay campo de acción más importante que el del hogar. No lo hay. Ninguna obra encomendada a los seres humanos entraña consecuencias tan trascendentales como la de ser padres y madres. Así que esa es la tarea y ese es el privilegio y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros. Por eso los padres, las familias deberían traer a sus hijos para que fueran presentados delante del Señor para solicitar la bendición de Dios. Y a veces, Leticia, a veces olvidamos que la vida de un niño es un préstamo que Dios nos ha dado, un préstamo temporal. Durante todo este tiempo, desde que nace hasta que el Señor regrese por segunda vez, os lo ha prestado Dios. ¿Para qué? No simplemente para que llene un espacio en la casa, no, sino más bien para que pueda ser educado, educada para el reino de los cielos. Y esa tarea es una ardua tarea, una tarea nada fácil, nada fácil, pero en ella Dios nos ha asegurado que Él iba a estar acompañándonos, que Él iba a estar guiándonos, que iba a sosteneros cuando momentos no son fáciles. Y la presentación, por eso, de un bebé al Señor por parte de sus padres se convierte en una declaración de responsabilidad como padres, de compromiso para que podáis educar a vuestros hijos, a vuestras hijas en el conocimiento de Dios, y que vuestra influencia, vuestro compromiso llegue a ser una bendición para ellos. El nombre de Alessia es con S, no con X. Alessia con 2 S. Es un nombre italiano, de origen italiano, y me llama la atención porque es originario es la parte femenina, el nombre femenino de Alessio. Originalmente es Alexis en griego, es un nombre griego, pero ¿sabéis lo que significa? No sé si lo sabéis. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Alessia? ¿Sí? Yo he encontrado que significa aquella que protege y también aquella que rechaza las cosas malas. Interesante. Aquella que rechaza las cosas malas, pero a la misma vez, al ser un nombre compuesto, porque la habéis llamado Alessia Catalina, el nombre de Catalina, que proviene del griego katharos, el nombre de griego significa pura. O sea que habéis elegido un nombre compuesto precioso, porque podemos decir Alessia Catalina, una niña que ahora ya está en vuestros brazos, cuyo nombre significa rechazando las cosas malas y manteniéndose pura para Dios. Qué bonito. Qué bonito que esto pueda ser una realidad en la vida de ella, y que vosotros pueda haber en vosotros, sus padres, un ejemplo constante de consagración, de entrega, de compromiso a Dios, y que cuando crezcan las niñas vayan viendo no solamente el amor entre vosotros, sino vuestro amor con Dios. Seáis el ejemplo que ellas necesitan para amar al Dios a quien vosotros ya conocéis. Quiero pediros que por favor subáis aquí la familia, porque sabéis que yo tengo costumbre de pedir un compromiso de parte de los padres hacia el Señor. Miguel y Leticia, son 2 preguntas sencillas pero profundas. ¿Deseáis como padres criar a Alessia Catalina en la verdad y en la enseñanza del Señor? Decidís delante de Dios, es un compromiso serio y firme con el Señor, y delante de toda la iglesia que os quiere, instruirle en la Biblia y en la práctica de la oración. Guiar a vuestras hijas en el desarrollo de un carácter que llegue a ser cada día más semejante al de Jesús, y para ello traerle a la iglesia donde aprenderá el camino que les llevará a la vida eterna. Muy bien, pues quiero pedir que por favor la congregación se ponga en pie mientras nosotros nos vamos a arrodillar y vamos a pedir la bendición de Dios sobre este tesoro.
que os vea. Querido y amante Padre que estás en los cielos, Señor, nos sentimos felices de poderte presentar en esta mañana a Alesia Catalina, una niña que hoy tal vez no está entendiendo nada de lo que está pasando, pero que ya en tu misericordia, ya desde antes de que ella naciera, tú ya la tenías en tu conocimiento, su existencia. Hoy queremos ponerla en tus manos, queremos presentarla como una niña que pueda crecer pura, consagrada, comprometida, apartada siempre del mal. Y que para ello, Señor, pueda llegar a ser una niña, una joven y luego una mujer que te ame a ti por encima de cualquier otra cosa. Que llegue a servirte como una mujer firme y fiel y lleve a través de su fidelidad a ti, Señor, muchas almas a tus pies. Que tú bendigas mucho a sus padres para que ellos puedan ser un ejemplo, no solamente para Alesia, Catalina, sino para su hermanita. Y que, Señor, muy pronto, cuando tú vengas a recogernos, no solamente podamos presentarnos nuestras vidas personales e individuales, sino que podamos presentar también a los hijos que nos diste y que nos pusiste a tu cuidado. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, esta enorme responsabilidad. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, menos mal que está hablando y no llora. Enhorabuena, que Dios os bendiga mucho. Enhorabuena. Princesa, no te vayas. Yo tengo costumbre de entregar lo que es la presentación para que tengáis un recuerdo de ello, pero queremos también, por favor, pedir hacemos entrega de un certificado, además de un regalito, para que pueda recordarlo siempre la familia, ¿vale? Y algo que no hemos hecho otras veces y que sabemos que en Perú es costumbre, es que quede la huella marcada en el certificado, así que vamos a hacerlo. ¿Es la manita o el pie? Así que vamos a mancharle el piececito un poquito. Es huella dactilar ya, ¿eh? Muy bien. Así que le hacemos entrega de su certificado, ¿eh? Con todo cariño. Es la primera Biblia que Alesia ya recibe. La escuela sabática de cuna para que también pueda asistir, un detallito, con todo cariño de parte de la Iglesia. Que Dios os bendiga mucho. Ten cuidado al bajar, ¿eh? Que vaya muy bien. Vamos a vivir una aventura ahora. ¿Cuántos os gustaría? Tenemos que imaginar, ¿vale? Imaginar una aventura extraordinaria que tuvo lugar hace muchos siglos atrás, Antiguo Testamento. Israel, dice la Biblia, que se había contaminado. Se había contaminado, fue uno de los lamentables episodios que se repitieron con demasiada frecuencia a lo largo de la historia. Hay un texto muy
triste en Salmo 106, si queréis acompañarme, Salmo 106, versículo 35 al 40. Fijaros lo que dice ahí. Salmo 106, 35 al 40. Habla del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿eh? Y fijaros lo que dice. Se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron, imaginaros, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Está hablando del pueblo de Israel, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y a la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por eso se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abominó su heredad. Y 41, y los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellas los que los detestaban. Este es el marco. Un marco penosísimo, un marco triste, desgraciado. Pero, ¿sabéis? De todo esto sí que me gustaría quedarme con un detalle, y es que siempre, en toda época, en todo momento ha habido un remanente. ¿Estáis de acuerdo? Ha habido alguien que se ha mantenido firme y fiel a pesar de la corrupción reinante. Y a mí me llena de emoción saber que si Dios no hubiera despertado la fidelidad y Dios no hubiera movido el corazón de la gente en diferentes momentos, incluido este momento de la historia que vamos a disfrutar, a recordar todos, difícilmente hoy estaríamos aquí. Quiere decir que Dios ha preservado todo, ha levantado hombres y mujeres, jóvenes y niños a lo largo de toda su historia para que hoy tú y yo pudiéramos también estar aquí. Porque de otra manera el diablo hubiera arrasado por completo al pueblo, hubiera arruinado, no hubiera quedado absolutamente nadie que estuviera dispuesto a levantar, a proclamar con voz clara y directa quién es Dios. Pero Dios despierta, y despertó en aquella época también la fidelidad de gente que estuvo dispuesta a mantenerse firme a pesar de todo. Sí, Dios levanta hombres y mujeres valientes que se ponen de parte de la verdad, a pesar de la maldad reinante, a pesar de las circunstancias totalmente negativas. Primero, permitía el Señor, claro, se apartan de la protección, del cuidado de Dios. Primero fueron los reyes de Mesopotamia, después vinieron los reyes de Moab, los moabitas, después fueron los filisteos, luego llegaron los cananeos. Uno tras otro debía haber sido una advertencia, una enseñanza para el pueblo de Israel. Un toque claro y directo que pudiera decir Israel: es verdad, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué tenemos que estar padeciendo esto? ¿En qué nos estamos equivocando? Pero no aprendían. No aprendían. Y en lugar de eso dice Jueces capítulo 6, versículo 1, que Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de los madianitas por 7 años. No había manera de que aprendieran. No había forma. Alejados de la protección de Dios, entonces quedaban a merced de lo que el pueblo enemigo quisiera hacer con ellos. Y algunos, os aseguro, se ensañaban con Israel. Se la tenían jurada, se la tenían guardada y decían: ahora vas a saber lo que es bueno, ahora vamos a por ti, ahora tú estás alejado, has perdido, Dios no está con vosotros, ahora vas a saber quiénes somos nosotros. Iban a por ellos. Y lo hicieron durante mucho tiempo. ¿Quién eran los madianitas? Los madianitas eran un pueblo feroz, dice la historia, un pueblo salvaje que vivían en el desierto. Los madianitas invadían, dice el texto bíblico, el versículo 5, Jueces capítulo 6, versículo 5, invadían las tierras en gran multitud, como langosta. Era un pueblo innumerable. Tenían muchos camellos, muchísimos camellos.
Eran tan devastadores sus ataques, fijaos lo que dice el versículo 6:4, que acampaban frente a ellos, frente a Israel, y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, no dejaban nada. Todo lo arrasaban, se lo quedaban ellos y dejaban todos los frutos de la tierra completamente devastados, todos se quedaban. Pero además eran muy sutiles los madianitas, porque ellos esperaban el momento adecuado para pasar y hacer la recolección, ¿vale? La hacían cuando ya todo el pueblo de Israel había recogido casi toda la cosecha, y cuando ya estaba recogida y guardada en graneros o donde fuera, entonces llegaban los madianitas y los saqueaban y los dejaban sumido en la más completa miseria, en una hambruna terrible. Y esto no fue 1 año, ni 2, ni 3, fueron 7 años, largos y penosos años. Madián se da la circunstancia que sabéis bien que eran parientes de Israel, porque Madián fue el hijo de Abraham con su segunda mujer, Cetura. A la muerte de Sarai, se casa con Cetura, y entonces entre los hijos que tiene con Cetura, uno de ellos es Madián. Por lo tanto, eran hermanos del mismo padre, hijos del mismo padre, mejor dicho, eran parientes. Y a pesar de todo, los madianitas estaban posicionados en contra de ellos. Los israelitas veían la situación tan terrible, tan lamentable, que tenían que huir de sus casas y esconderse en las cuevas, en los altos de los montes. Huían de allí para poder salvar su vida y poder salvar lo poco que pudieran guardar, que habían cogido del campo. 7 largos años de ruina, de amenazas, de pasar por encima de ellos, y en su angustia de vez en cuando clamaban a Dios, y entonces es como que Dios estuviera esperando: venga, dime algo, no puedo intervenir si no me pides que lo haga, pero por favor ven, dime algo. Y por fin alguien clamaba, y entonces Dios actuaba y enviaba profetas que pudieran ayudarles en ese clamor. Fijaros lo que dice en este ambiente. Yo sé que la historia esta la conocéis perfectamente, pero vais a ver qué aventura tan extraordinaria vive Gedeón, ¿vale? Es la historia de Gedeón. Dice el versículo 11, Jueces 6:11, que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. No era el lugar donde tendría que sacudir un poquito unas espigas para recoger unos granos. Tendría que estar en la era, pero estaba en el lagar porque en la era pasaban los madianitas y les saqueaban todo. Así que tenía que guardar un poquito, y estaba ahí Gedeón recogiendo un poquito de grano, pues para él y para su familia, cuando se le aparece el ángel de Jehová y le dice, versículo 12, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero para Gedeón no le debió de parecer demasiado. Primero, no sabe quién es quien se le ha aparecido ahí. No tiene muy claro al principio de quién se trata a este personaje que aparece ahí, y no le cae demasiado bien el comentario: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. ¿Cómo que Jehová está con nosotros? Si Jehová estuviera con nosotros, no estaríamos pasando y padeciendo lo que estamos padeciendo. Si Dios estuviera verdaderamente con nosotros, estaríamos ahora recogiendo una enorme cosecha en la era, y no tendría que yo que estar escondido aquí en el lagar sacudiendo unas cuantas espigas para coger granos con que alimentar a mi familia, alimentarme yo mismo. Hay cosas que no entiendo. ¿Dónde están las promesas? Le dice, ¿dónde están las promesas? Estas maravillas que nuestros padres, versículo 13, que nuestros padres nos han contado, que decían: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mira, a veces no llegamos a entender bien a Dios. A veces
sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas y terminamos por culpar a quien no tiene ninguna culpa. ¿Me equivoco? Y este era el problema que tenía Gedeón. Gedeón no está entendiendo bien las cosas. Digamos que la visión que está teniendo de los acontecimientos no le quedan demasiado claros. Y él interpreta que el mal que están padeciendo es resultado de que Dios no está cuidando y velando por su pueblo. En lugar de pensar y decir, pero a ver, ¿en qué nos hemos equivocado nosotros? ¿Por qué nos hemos apartado tanto? ¿Qué hace mi pueblo que está adorando ídolos paganos? ¿Cómo espero yo que Dios se sienta complacido con un pueblo, con una iglesia que le está obviando, que se está olvidando de su Dios, que no se está dando cuenta de los principios que ya deberían poner en práctica y no lo están haciendo? No tiene una visión correcta de los hechos, ¿no? ¿Y qué paciencia tiene que tener Dios? ¿Sabes? A veces nosotros tenemos conceptos muy equivocados de Dios, muy equivocados. Y le estamos culpando de las cosas que nos pasan, que son resultado natural y directo de nuestras decisiones equivocadas. Y nos pasa como a Gedeón, que vemos las cosas de manera distorsionada y le culpamos a él de asuntos de los cuales somos únicos responsables nosotros. Cuando lees el versículo 14 y dice, mirándolo Jehová. No sé, esa primera parte me parece muy tierna, porque Dios nos mira y nos mira hasta con una actitud de amor, de paciencia, de cariño. Pero hijo, si tendrías que estar entendiendo y no entiendes, si tendrías que estar comprendiendo que lo que te está pasando es resultado de tu propia equivocación, y me estás culpando a mí de cosas de las que yo no soy responsable. Pero bueno, a pesar de todo, ahí sigue y lo mira Jehová como Dios nos mira a nosotros cuando le mostramos nuestras incomprensiones, cuando le mostramos nuestros desalientos, y Él te escucha y Él nos escucha constantemente. Y Dios te dice lo que le dice a Gedeón: ve tú con la fortaleza, con tu fortaleza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo no sé si era el mejor momento, estoy convencido que lo era. Debía de serlo porque el ángel de Jehová se le aparece en ese momento, por lo tanto era el momento preciso para poder hablar, que hubiera una disposición en Gedeón para entender bien las cosas. Pero Gedeón, como Moisés y como muchos otros, empezaron con excusas. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Pero quién soy yo? Si yo... Empieza a poner excusas, pero todavía no tiene claro ni siquiera quién es este que se ha presentado. Probablemente pueda estar interpretando que es un siervo de Dios, que ha sido enviado, quizá un profeta. No lo tiene muy claro. Todavía no se ha percatado de la realidad de quién es el que está delante de él, que no es otro sino el propio Jesús, que no es otro sino el Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Y no lo sabe el ángel de Jehová, porque luego inmediatamente cambia la frase y es capaz de decir, y Jehová le dijo, y entonces Gedeón cae en cuenta de que estaba delante del mismo Dios. Y entonces es cuando tiene temor y dice: Señor, es que he visto al ángel de Jehová, y temió por su propia vida, y el ángel le tuvo que decir: tranquilo, no te preocupes, no temas, no tengas temor, no morirás. Versículo 23. Es interesante cómo Dios actúa. A veces no entendemos las cosas de Dios. A veces incluso podemos llegar a percibir que cuando clamamos a Dios pareciera como que Dios no nos escucha. Pareciera como que Dios no nos atiende. Parece como que Dios mirara a otro lado para no escuchar nuestro clamor. Quiero compartir una cita con vosotros, una cita preciosa, Colportor Evangélico, página 191. Fijaros qué cita más bonita, ya la conocéis supongo. En la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y nos han chasqueado.
veremos que las oraciones que nos parecían que Dios desatendía y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. ¿Qué te parece? Cuando crees que Dios no te oye, cuando piensas que Dios pasa por alto tu clamor, tu petición, tu solicitud, y resulta que crees que Dios está desatendiendo tu oración. Claro, seguro que tienes otras cosas más importantes que hacer y que atender que escucharme a mí ahora que te estoy necesitando. Y algún día, cuando el Señor regrese por segunda vez, nos daremos cuenta que esas oraciones que nos estaban pareciendo desoídas y desatendidas de Dios, figuraron entre nuestras mayores bendiciones. La pregunta es si yo lo creo esto. Si yo creo esto, si yo estoy convencido de que Dios me atiende cuando Él lo dice, de que Él cumple sus promesas de escuchar, venid a mí y yo os haré descansar. ¿Lo creo o no lo creo? Porque, ¿sabes? Dependiendo de la seguridad y la certeza que yo pueda tener de que las promesas de Dios se cumplen, siempre se cumplen, depende también mi compromiso, mi futuro, mi fidelidad a Dios o mi falta de fidelidad a Él. Soy yo el que te está enviando. Soy yo el que te envía, el que te capacita. Soy yo, así que no temas. Cuando tú sientas que Dios te llama para realizar una labor, no pienses, yo no soy la persona más indicada. Yo también lo he pensado muchísimas veces. Digo, Señor, creo que te estás equivocando. Cuando Él me llamaba para el ministerio pastoral, yo decía, madre mía, no, Señor, no, te estás confundiendo de persona. Yo no soy la persona que tú necesitas, pero tú me ves a mí. Yo no soy capaz ni de hablar, ni de abrir la boca. Si se me traba la lengua constantemente, no soy la persona indicada. No soy la persona que tú necesitas para... Y yo cerraba la puerta y cerraba la puerta una y otra vez. Y yo sentía la insistencia de Dios. Y cuando después de orar, que yo esto os lo compartí en un sábado por la tarde, yo le dije al Señor, Señor, tú eres lo más grande que hay en mi vida. Y toda mi vida está en tus manos. Y cuando yo oraba sentía que algo estaba pasando ahí. Y decía, pero ¿por qué me siento incómodo? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento mal ahora que estoy diciendo que toda mi vida está en tus manos? Porque había una parte de mi vida que era la que el Señor estaba esperando, que era yo quiero que tú te prepares para servirme. Y yo ahí le decía al Señor, lo siento muchísimo, hasta aquí hemos llegado. Te he dejado abierto mi corazón de par en par, menos esa parte que creo que te estás equivocando. No soy yo la persona adecuada. Y le cerré la puerta ahí. Y una y otra vez hasta que no pude más luchar con el Señor y dije, aquí estoy. Y estoy para servirte donde tú quieras. Y mi mujer, entonces era mi novia, decidimos los dos pues emprender esta aventura que no ha parado, una aventura que no ha terminado hasta el día de hoy, una aventura alucinante al lado del Señor, llena de problemas, pero llena de la presencia de Dios, abriendo puertas y cerrando otras, y que uno finalmente tiene la sensación y la tranquilidad de que Dios dirige la vida. Y bueno, yo estaré contigo y yo soy el que te está enviando. Esas fueron las palabras que el ángel de Jehová le dijo a Gedeón. Yo voy a estar contigo. Así que, pero antes de emprender esta labor que te encomiendo, tienes que poner en orden las cosas dentro de tu propia familia, dentro de tu propio hogar. ¿Sabes? Esto me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar porque lo que Dios le está pidiendo que haga, versículo 25, es ni más ni menos, asombraos, Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene, ¿quién? Tu padre. Un ídolo pagano que tenía dentro de la propia casa, y también corta la imagen de Asera que se halla junto a él, ¿vale? O sea, la casa del padre de Gedeón era un lugar, un centro de adoración pagano. Estamos hablando del pueblo de Israel, un pueblo
que se había separado tanto de Dios que dentro del hogar de su propio padre estaban adorando, era un centro de adoración pagano de Israel. Y gente que iba allí a adorar a los ídolos paganos, imaginaros. La situación era nefasta, terrible. ¿Sabes? No es posible que nosotros podamos vencer a nuestros enemigos cuando dentro de nuestro propio hogar hay pecado. No es posible que nuestra iglesia sea una iglesia triunfante cuando a veces dentro de la iglesia hay pecado. Quiere decir que necesitamos poner orden, en primer lugar, en mi propia vida, ¿vale? Soy yo el que necesita examinarme. Examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de maldad, decía David. Cada uno de los que estamos aquí necesitaríamos hacer una introspección, necesitaríamos orar a Dios para pedirle que Él sea el que nos dirija de verdad, que Él nos muestre cuál es nuestra condición real y auténtica delante de Él. ¿Estáis de acuerdo? ¿O os estáis quedando dormidos? Que nadie se duerma, ¿eh? Cada uno necesitamos comprometernos con el Señor. Cada uno necesitamos saber de qué lado estamos en toda esta historia. Necesitamos saber si yo estoy de parte del Señor o estoy a medias con uno, a medias con el otro. Y no estoy ni con uno ni con el otro, estoy completamente perdido. Solamente que arrullado por la seguridad aparente de estoy en la iglesia. ¿Y qué? Que estés en la iglesia. También los demonios a veces se mueven entre nosotros y no nos damos ni cuenta. Y están aquí y vienen y van y escuchan. Hoy cuando repasaba el tema, me venía a la mente, hemos estado leyendo en el conflicto de los siglos durante todas estas 40 madrugadas con el Señor, aquella cita donde dice que el diablo, las artimañas del diablo, el diablo mira y observa por encima del pastor, del que va a predicar, para ver de qué tema se va a hablar. Y entonces observa, y entonces dice, uy, este tema es un tema delicado. Voy a ver si genero problemas en algunos que sé que lo están necesitando porque él observa y sabe muy bien de qué pie cojeamos cada uno. Voy a intentar entorpecer por todos los medios para impedirle que escuche un mensaje que venga de parte de Dios y conmueva su vida y decida entregar su corazón al Señor. Porque sabe muy bien que si logra separarnos de Jesús, lo tiene todo arreglado. Tiene todo vencido, tiene la batalla ganada. Por eso, ¿sabes? Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos como creyentes para saber muy bien qué estamos haciendo, quiénes somos nosotros, porque esta historia no va a tener mucho tiempo de más. Por todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, tú sabes que esto no puede durar mucho más. Y si lo que haya de durar, que dure, pero que dure estando comprometidos y consagrados, por lo menos que yo esté consagrado y comprometido con el Señor. Que mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos estén consagrados a Jesús, estén consagrados a Dios como nunca antes lo hayan hecho, porque esto se está terminando. Y yo quiero salvarme. Y quiero que ninguno de los que estamos aquí nos podamos perder. Quiero que mis hermanos aquí, todos presentes y los que nos puedan escuchar, pues podamos estar firmes en el Señor. Será lo único que nos mantendrá cuando Jesús regrese. Mi compromiso, mi fidelidad a Dios, hoy y mañana y pasados. ¿Qué dice el versículo 34? El versículo 34 dice que los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una. ¿Sabéis a qué a una? Se habían juntado a una porque solo tenían un objetivo y es destruir por completo a Israel. Y cruzando el Jordán acamparon en el valle de Jezreel. Allí estaban, a una dice el texto. Y Gedeón, lo más importante de todo esto es que Gedeón no solo se puso una coraza de soldado para poder hacer frente al enemigo, sino que Gedeón se había vestido y revestido ni más ni menos que con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu de Dios. Y esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando Dios
dirige a un hombre, cuando Dios es capaz de despertar a un hombre o a una mujer, cuando Dios es capaz de llamar a un joven a un compromiso fiel por él, ¿sabéis? Esto puede trastocar, esto puede hacer cambiar el curso de la historia de un pueblo, de una nación o de una iglesia. Y a mí me gusta, porque hasta entonces nadie había sido capaz de levantarse de parte de Dios. ¿Te imaginas 7 largos años? 7 años y nadie era capaz de levantarse y nadie era capaz de decir, ¿qué estamos haciendo? Pongamos en orden las cosas, pongamos en orden nuestra vida, pongamos en orden, seamos fieles a Dios. Nadie lo hizo, hasta Gedeón. Y cuando llegó Gedeón, ni él mismo se lo creía cuando Dios le llamaba, ni él mismo. Pero empezó a darse cuenta. Había cosas dentro de su corazón que no le gustaban. El pueblo no está viviendo una vida comprometida. Las cosas no están funcionando en Israel y yo quiero que empiecen a funcionar. Y a partir de ahí, Dios trabajó en su corazón de tal manera que lo levantó para que él fuera el líder que debía tener Israel para libertarlo de la opresión de los pueblos enemigos. ¿Qué puede pasar hoy? ¿Has pensado qué podría pasar si hoy decidieras hacer un cambio en tu vida? Si hoy dijeras, ya está bien de estar viviendo una vida comprometida a medias. Ya está bien de estar viviendo de una manera mediocre. Estoy, pero no estoy. Me comprometo, pero no me comprometo del todo. Vivo, pero no vivo una vida de intensa relación con Dios. ¿Qué pasaría si hoy decidieras que las cosas cambiaran? Que simplemente dijeras, Señor, no quiero seguir más como estoy. Quiero empezar a vivir una vida consagrada y comprometida a ti. ¿Qué pasaría? ¿Sabéis lo que pasaría? Habría milagros, pero muchos milagros. Y habría milagros porque en primer lugar cambiaría mi propia existencia. Mi vida sería transformada, probablemente no solo mi vida, sino la de mi familia. Porque si yo me consagro, el hogar, dentro de mi propio hogar, verían que las cosas están cambiando en mi propio corazón. Y los que están a mi alrededor, mis hermanos que se sientan o no a mi lado, verían que hay algo diferente, que brilla en mis ojos un entusiasmo y un compromiso y un amor hacia el Señor que antes no veían ni percibían hasta mi compromiso. Y ahora las cosas van a ir cambiando. ¿Sabes una cosa? Es necesario que esto suceda, porque si no sucede, nos pasará los 7 años ahí perdidos, dando vueltas, haciendo cosas que no deberíamos hacer. Continuaríamos viviendo como sabemos que no deberíamos vivir. Y aparentemente aquí no pasaría nada. ¿Sabes por qué? Porque estaríamos arrullados en la tranquilidad y en la paz de que el diablo nos tiene en su mano y que no podemos hacer absolutamente nada porque estamos bien dormiditos, bien tranquilos. Y aquí no pasa nada. Cuando el tiempo se está terminando y es hora de que levantemos nuestra cabeza y sepamos bien en quién hemos creído, en quién de verdad hemos creído, quién es la razón de nuestra vida, quién es el Rey y el Señor del corazón. Esto es lo que yo tengo que tener muy claro. Israel, 7 años huyendo, 7 años huyendo y huían de los ataques, de los saqueos de los madianitas, un pueblo que estaba atemorizado, amedrentado, sin que nadie levantara. Y ahora se levantó Gedeón. Y se levantó Gedeón y fue a enviar mensajeros a Manasés, dice el versículo 35, a Manasés, a Aser, a Zabulón, a Neftalí, para buscar gente que estuviera dispuesta a defender al pueblo, a ponerse de parte del Dios verdadero. Bueno, pues allí fueron, dice el texto bíblico, y allí fueron y se juntaron. Pero antes de ver cuántos estaban ahí, Gedeón quiso asegurarse, ¿sabes, Señor? Si tú quieres que yo vaya al frente de todo, no quiero hacerlo solo. Quiero tener la certeza de que tú vas a estar a mi lado. No quiero que te ofendas conmigo. Quiero pedirte algo.
A lo mejor nadie te lo ha pedido, pero quiero pedírtelo yo. Mira, voy a colocar el vellón de lana. ¿Recordáis? Este vellón lo voy a colocar aquí, fuera, a la intemperie. Mañana, cuando me levante por la mañana, Señor, si tú quieres de verdad que yo vaya al frente, yo necesito tener la seguridad de que tú me estás llamando. Que toda la tierra esté completamente seca del rocío y el vellón esté calado por completo del agua del rocío. Y a la mañana siguiente, me imagino que lo primero que hizo Gedeón fue salir, levantarse rápidamente y ya notó que la tierra estaba seca, totalmente seca, las hojas estaban secas, los árboles, y se acercó al vellón y tocó el vellón y aquel vellón estaba impregnado por completo del rocío. Tanto es así que lo escurrió y se llenó toda una vasija del agua del rocío que había en el vellón. No sé vosotros, pero cuando queréis tener la seguridad de que no es suficiente con que Dios os haya dicho ya eso, os lo haya mostrado, Gedeón dijo, no te ofendas, Señor. Por favor, no quiero que te ofendas conmigo. Todavía una única cosa más te voy a pedir. Pero te ruego, por favor, que no te sientas molesto por lo que te estoy pidiendo. Solo una evidencia más y ya no voy a cuestionar nada. Mañana voy a volver a colocar el vellón de lana y mañana cuando yo me levante, el vellón tendrá que estar completamente seco mientras que toda la tierra deberá estar calada del rocío de la mañana. Así que a la mañana siguiente, Gedeón se levanta, sale y ya lo primero que comprueba es que toda la tierra está allí, toda mojada, completamente calada del rocío, y va al vellón. Lo lógico hubiera sido, el vellón estará calado también, y toca aquel vellón y lo nota totalmente seco. Nada, ya no tuvo ni una sola duda de que Dios le estaba llamando. Dios me está llamando, Dios me está dirigiendo. Así que hizo directamente, convoca a todos los hombres que han venido de diferentes lugares, de diferentes poblaciones, y junta y empiezan a contar a todos los soldados. ¿Cuántos había? 32.000 soldados. ¡Wow! 32.000 soldados. Pero la realidad es que a muy poquitos kilómetros, en un valle que había más allá en Jezreel, estaban acampados todo el ejército enemigo. ¿Sabíais cuántos había? 135.000 soldados. 4 veces más de lo que eran ellos. 4 veces más. Y entonces aquí venía el desafío. Señor, tú estás con nosotros, pero mira qué pocos somos. Somos 4 en comparación. Nos van a pisar, pero tú has prometido que ibas a estar con nosotros, ¿no? Yo estaré con vosotros y no tengas ningún temor, pero ellos son 135.000, nosotros somos nada más apenas 32.000 soldados. Y claro, mientras tiene esa conversación Gedeón con el Señor, resulta que, capítulo 7, el Señor le dice, mira, Gedeón, versículo 2, hay mucha gente contigo. Va a poneros en lugar de Gedeón, ¿vale? Hay mucha gente contigo. Vamos a ver, Señor, pero ¿cuál es mucha gente para ti? Porque ¿cómo pueden ser, si tú has visto muy bien los que están ahí acampados, 135.000 soldados, y nosotros que somos 32.000 miserables soldados, que no estamos acostumbrados a las guerras, que nosotros no somos un pueblo guerrero, ¿y qué vamos a hacer frente a todos estos que vienen a por nosotros? Sois muchos, Gedeón. Y vas a hacer lo siguiente. Y le dice el Señor, cuando te imaginas esto, entonces dices, madre mía, esto debía de ser tremendo. Versículo 3, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Agarraos. Quien tema y se estremezca, que madrugue y que se vaya a su casa. Y que esto Gedeón se lo tenga que decir a sus generales. Bueno, ¿qué pasa? Gedeón, ¿qué quieres que hagamos? Bueno, mirad, el Señor dice que somos muchos.
¿Cómo que somos muchos? Pero tú has visto, Gedeón, los que son ahí 135.000 soldados. Pero si nosotros somos un puñadito, si nos van a comer como pan. Dios ha dicho que está con nosotros, pero dice que somos demasiados, que no quiere que la gloria se la pueda llevar uno mismo. Pero qué gloria, pero no sabemos ni qué. Y me ha dicho lo siguiente el Señor, que des la siguiente orden, que anuncie delante de todo el pueblo que quien tenga miedo, que se marche a su casa. Pero Gedeón, tú sabes bien lo que significa eso. ¿Quién no tiene miedo? Todos tenemos miedo. Se nos van a marchar toda la gente. Gedeón, pero Dios ha dicho que lo hagamos. Hay que anunciarlo y hay que anunciarlo. ¿Sabíais que esta era una norma ya que venía de atrás? Deuteronomio capítulo 20, si lo queréis buscar sin perder el texto que tenemos, Deuteronomio capítulo 20, fijaros qué interesante, porque esto atrás, entre las leyes sobre la guerra, Dios dijo, 20, versículo 8, quien sea hombre medroso y pusilánime, un miedoso y un debilucho, que tenga miedo y temor, que se vaya y que se vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre en el corazón suyo. Lo que no queremos es tener gente que empieza a decir en el ejército, madre mía, nos van a machacar. Tú fíjate los que son, pero has visto, mira los que somos un puñado, pero mira esos, pero y no hay más gente entre nosotros, nos van a hacer polvo, nos van a pisar por encima, van a pasar por encima de nosotros, y que empiece a cundir el pánico, el miedo y el temor en el pueblo. Si alguien tiene miedo, que madrugue y que se marche a su casa. Esa fue la orden que publicaron. Yo me imagino a aquellos generales temblando. Gedeón no sé si miraba así o cómo miraría. El caso es que aprovechó que fuera de mañana para que el escándalo de ver cómo iban marchando y desfilando uno detrás de otro no llenara de temor el corazón de aquellos que se mantenían firmes. Y entonces vio, uno tras otro se iban marchando, de 32.000 hombres, que se habían ido marchando uno detrás de otro y se marcharon 22.000 hombres. ¿Tú te imaginas 22.000 hombres que abandonan un ejército? Que quedan 10.000 hombres miserables allí, 10.000 frente a 135.000 que están en la llanura esperando allí con sus armas, acostumbrados a la batalla para machacarlos, para pasar por encima de ellos, y 22.000 hombres que se marchan. Y cuando pide que le den informes Gedeón a sus generales, ¿qué pasa? ¿Se nos han ido muchos? Gedeón, que si se nos han ido 22.000 soldados. 22.000. 22.000 soldados se han ido. Bueno, ya te lo decíamos, ya te lo habíamos advertido. Pero Dios decía esto, no entendemos, pero si Dios lo dice, pues no sé cómo lo vamos a hacer. Pero ¿qué vamos a hacer 10.000 hombres frente a 135.000? Y Gedeón va a hablar con Dios para expresarle la angustia que debía llenar su corazón y decirle, Señor, tú has visto lo penoso de esto. Tú has visto que se han ido 22.000 hombres que no estaban preparados para el desafío, 22.000 hombres que habían acudido probablemente por obligación, que se habían reunido allí por presión o simplemente por, no sé si por la emoción. ¿Sabes? Cuando yo repasaba este tema y lo volví a pensar en ello, ¿sabes? Pensé sobre todo en aquellos cristianos que hoy viven una experiencia cristiana similar, una experiencia cristiana superficial de la misma manera, un cristiano sin compromiso, cristiano sin dedicación, solo porque otros lo hacen y vienen aquí porque vienen la mayoría, buscando qué, si luego no hay un compromiso, buscando qué si no hay una fidelidad. Pensé en ello, pensé, ¿qué pasa con mi iglesia? ¿Qué pasa en mi pueblo? ¿Qué clase de compromiso tenemos nosotros hoy? Si somos capaces muchas veces de traicionar nuestra fidelidad a Dios en un sábado,
de trabajo, o mentir para salvar una situación X, la que consideres o la que a ti te parezca. Y cedemos cuando hay tanto en juego. ¿Sabes? Yo he pensado, esos 22.000 hombres, ¿qué pensarían ellos? ¿Pero qué pensarían ellos que iba a suceder? Nos marchamos a nuestras casas, estamos tranquilitos ahí metidos entre las cuatro paredes con nuestra familia. ¿Y qué iba a pasar con ese ejército de 135.000 hombres enemigos que iban a arrasar a ese puñadito de hombres? No les importó que quedaran 10.000. No les importó. Se fueron. Yo tengo miedo, yo me voy. Yo no estoy preparado para esto no es para mí. Y me voy y me marcho a mi casa. ¿Y el resto qué? ¿Y quién va a luchar? ¿Y quién se pone de parte de Dios? No sé, que lo hagan otros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que a veces se repite la misma historia y a veces repetimos nosotros mismos el mismo patrón equivocado de cristianos faltos de compromiso que están dispuestos a ceder a la primera de cambio? A la primera situación cedemos y abandonamos al Señor como si eso fuera, bueno, el Señor ya sabe. Y nos justificamos con una rapidez y con una facilidad pasmosa. Dios ya sabe. ¿Qué ya sabe Dios? Claro que lo sabe. Y sabe quién está y quién no está. Por eso entiendes lo importante que es que tú tomes un compromiso serio y formal. Que te decidas y te definas de una vez por todas en qué lugar te vas a colocar en esta historia entre Dios y el mundo. O estamos de parte de Dios o no estamos con Él. O estamos recogiendo o estamos esparciendo. No podemos hacer las dos cosas. ¿Comprendes? De verdad, que nadie perciba esto como una reprensión, porque el primero que a quien reprime y reprende y que soy yo siempre a mí mismo, siempre que quede claro. Al primero que aplico cualquier sermón es a mi propia persona. Y si mi vida necesita un cambio, entiendo que también la vida de otros lo puedan estar necesitándolo. O sea, no es ninguna reprensión, es un llamado a la fidelidad, un llamado a un compromiso serio, un llamado a un compromiso firme con Dios. Porque nos está faltando, mis amigos y hermanos, falta la entrega completa. Quien es fiel en lo poco, en lo más también es fiel, pero quien en lo poco es injusto, en lo más también será injusto. Esto lo dice el Señor. No lo digo yo. ¿Dónde estamos nosotros? 22.000 hombres que no estaban listos para el desafío y por eso se fueron, se habían enrolado, pero pronto les vino el miedo, el temor y la primera oportunidad se marcharon a sus casas. Sí, claro, Gedeón debió de quedarse alucinado. Se nos han ido 22.000 hombres. Señor, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y fue a hablar con Dios. Y cuando habla con Dios le dice, Señor, mira los que somos, 10.000 hombres. Somos solo 10.000 hombres. Y Dios le dice, todavía sois muchos. Yo no sé, Dios rompe los esquemas. Dios desconcierta por completo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo dices que todavía que somos muchos? Pero ¿cómo puedes decir, Señor, bueno, ya no te voy a decir nada, pero ¿qué es lo que somos muchos? Sois muchos todavía. Mira, Gedeón, escúchame. Haz lo que te voy a pedir. Lleva a los hombres, a los 10.000 hombres, llévalos al río y que beban agua. Y que vayan a beber agua. Y que por la forma como beban agua, sepáralos. Aquellos que se lancen de bruces al agua, al río, y empiecen a beber como lamiendo el agua, como si fuera un perro, ponlos a un lado. Y aquellos otros que cuando lleguen no se echen de bruces, sino que se doblen y tomen agua y beban en el cuenco de la mano, ponlos aparte. ¿Vale? Muy bien. Y ahora la escena, porque esta orden se la da a los generales y cuando están allí, ¿pero cómo? Sí, vosotros haced lo que el Señor ha dicho. Y cuando empiezan a decir, tú, de bruces, tú vete a ese lado. Tú, de bruces, vete a ese lado. Y tú, vete a ese lado. Tú, ponte allí. Tú, ponte allí. De bruces, de bruces, de bruces.
cuando empiezan a contar, descubre la lamentable realidad. Empiezan a contar, dime cuántos han sido despedidos para que se vayan a su casa. 9.700. 9.700. ¿Sabes qué nos quedan? 300 hombres nos quedan. Con estos 300 hombres yo os voy a dar la victoria, dice el Señor. Pero 9.700 hombres. 9.700. ¿Sabes lo que dice la hermana White aquí? Ella dice, el Señor, perdón, quiero leeros porque el Señor escogió a hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. No solo poseían valor y dominio de sí mismos aquellos 300 hombres, sino que eran también hombres de fe. El éxito no depende del número y tanto puede Dios librar por medio de pocos como por medio de muchos, y no le honra tanto el gran número como el carácter de aquellos que le sirven. ¿Te imaginas? No importa si somos muchos o somos pocos, la iglesia está llena, pero ¿cuántos de verdad estamos llenando esta iglesia con un corazón comprometido con el Señor? ¿Cuántos estamos aquí porque amamos a Dios y porque deseamos seguirle y servirle? ¿Sabes? Os comparto una cita. No me gusta hacer una comparación en esta, pero me permito hacerlo ahora porque me parece oportuno cuando os recuerdo esta cita que dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar la historia terrenal, y que estarían sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Ni uno de cada 20. Y es verdad que Elena White lo decía para su época. Yo no sé si esta época es una época que haya podido mejorar la época de la hermana White. No lo sé. No voy a discutir ni voy a entrar en un debate sobre esto. Pero si yo tuviera que hacer simplemente una comparación numérica, solo para que vierais la proporción de 25 millones de adventistas a nivel mundial, pongamos por redondear, ni uno de cada 20 significan 23.750.000 no estarían preparados para terminar la historia de este mundo. Y en cambio, apenas un puñado en proporción, 1.250.000 sí estarían preparados. No quiero que nos quedemos en la cifra, porque no se trata de la cifra, pero se trata de mi fidelidad y de mi compromiso. Se trata de saber dónde estoy yo de verdad. Porque yo estoy entre los 25 millones, pero ¿dónde entro yo realmente? Entro dentro del grupo de los 300, gente firme, gente fiel, gente que ama a Dios, gente que está dispuesta a seguir y a servir al Señor, o me voy entre el grupo numerosísimo de hombres que abandonaron porque tenían miedo, porque no se sentían identificados, porque ¿qué voy a hacer yo aquí? Este no es mi lugar, que otros lo hagan, que otros asuman la responsabilidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estoy delante de Dios? Estoy terminando ya. Dios, ¿sabes? Anhela encontrar hoy gente, hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos a dejarse conducir para cumplir sus planes, sus propósitos, pase lo que pase. ¿Y sabes cuál es lo más grande de todo esto? Lo que más me emociona es que esta historia, que termina, como ya sabemos cómo termina, pero la vamos a terminar, Lo que más me emociona es que esta aventura no ha terminado ahí. Y lo que me llena el corazón de satisfacción, de gozo, es saber que esta aventura sigue hoy y que yo puedo formar hoy parte del grupo de 300. Nosotros no somos, como dice el texto bíblico, de los que retrocedemos para perdición, sino nosotros somos de los que estamos aquí, de parte de Dios,
no porque somos mejores y más guapos que los demás, sino porque sencillamente necesitamos depender plena y totalmente de su gracia. Y por eso le buscamos. Y le buscamos porque necesitamos de su poder para seguir caminando cada día. Y Él cambia el corazón, y Él nos transforma, y Él hace de ti un hombre, una mujer, un joven y un niño valiente. Pero no porque tú seas mejor, sino porque Él lo hace cuando estás dispuesto a elegir y decir, mira, Señor, yo no puedo nada, soy un miserable, me equivoco muchas veces, pero hoy me pongo en tus manos. Y hoy quiero que tú me uses, quiero que tú cambies el corazón, quiero que tu espíritu transforme mi vida de tal manera que hagas de mí un hombre, una mujer, un joven y un niño distinto. Si se burlan, me da igual. Si se ríen, me da lo mismo. Pero quiero serte fiel, pase lo que pase, aunque los cielos se desplomen. Esto es lo importante. Y esto es lo que marca la diferencia. Así que, bueno, la aventura terminó como ya sabéis. Gedeón cogió a los 300, los agrupó en 3 grupos, los repartió, estaba todo el campamento allí, abajo de los madianitas y todos los demás, en un valle, y entonces rodeó el valle en las colinas, ubicando a los 300 hombres que tenía. Solo 300 hombres. Y les armó con las mejores armas que podía armarlos. Con un cántaro. ¿Un cántaro con qué? Con una antorcha de fuego y una trompeta. ¿Te imaginas qué ejército más extraño? Pero los armó así. Dios los armó así. Y les dio la orden siguiente: cuando veáis que yo rompo el cántaro y empieza a sonar la trompeta, haced vosotros lo mismo. Y entonces esto, en los 3 escuadrones que él había preparado, que rodeaban todo el campamento enemigo, es lo que hizo. Y en el momento en que rompe el cántaro, empieza a brillar la antorcha y hace sonar la trompeta, todos los 300 hicieron lo mismo, de tal manera que, alborotados todo el campamento enemigo, temiendo con mucho miedo y lo que pudiera sucederles, resulta que mueren, se levantan unos contra otros dentro del propio campamento y unos a otros por miedo en medio de la confusión, de la oscuridad, se mataron. Y dice el capítulo 8, versículo 10, que cayeron 120.000 hombres que sacaban su espada contra su propio compañero. 120.000 hombres. Lo que era imposible, completamente imposible para el hombre, fue posible para Dios. Me gustaría, simplemente para terminar, invitarte. En esta mañana, ¿cuántos os gustaría uniros a un servidor que no es perfecto, que se equivoca muchas veces igual que vosotros, pero que ama a Dios? Y que, ¿cuántos os gustaría uniros a mí para hacer una declaración de fidelidad y de compromiso con Dios? ¿Podría ver vuestras manos? ¿Cuántos os gustaría esto, sellarlo poniéndonos en pie y orando al Señor? Te voy a decir una cosa: no te levantes para formar parte de los 32.000 hombres. No lo hagas. Y a la primera de cambio, marcharte a casa. Si te levantas es porque deseas y anhelas en tu corazón que haya un cambio en tu vida, lo mismo que en la mía. Os invito a que nos arrodillemos, los que podáis, si queráis. Vamos a hacer nuestro compromiso con el Señor. Bondadoso Padre que estás en los cielos, no estamos aquí 300 hombres, Señor. Somos menos. Pero estamos hombres, mujeres, adultos y niños, jóvenes que tú nos ves y ves nuestros defectos, nuestras debilidades, la necesidad enorme que tenemos, Señor, de un compromiso, de una fidelidad total a ti, que hasta ahora no ha sido clara en nosotros. En esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón por nuestra negligencia. Queremos pedirte perdón por la falta de compromiso de nuestra parte. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das
de ponernos en pie, ahora de rodillas. Y nos arrodillamos no para lanzarnos de bruces al agua, sino para ser conscientes de que estamos enfrentando una batalla tremenda contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, que tenemos una auténtica batalla en la que no podemos permitirnos ni un instante de descuido. Por eso acudimos hoy a ti, y aquí, de rodillas o de pie, necesitamos desesperadamente que tu Espíritu Santo sea derramado sobre todos nosotros. Te pedimos, Señor, humildemente perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú suplas todo lo que nos falta, que es mucho, pero tú eres el único que puedes hacer de nosotros personas valientes, fieles a ti, hombres, mujeres, jóvenes y niños firmes en la verdad de tu palabra, fieles a la verdad como la brújula lo es al polo, aunque los cielos se desplomen. Y queremos, Señor, que como los 300 hombres de la historia de Gedeón, podamos formar este pequeño ejército aquí en Aluche. Que la gente cuando nos contemple pueda ver tu gloria, pueda ver tu poder a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestra manera de vestir, de nuestro trato, de nuestra delicadeza y de nuestra fidelidad a tus principios. Ayúdanos, Señor, y acompáñanos porque queremos que cuando Jesús aparezca en gloria y majestad, podamos estar listos para marchar contigo, con Él, por toda la eternidad. Te lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.